Ayer alguien dijo que iba a venir un predicador especial hoy, un predicador joven, pero obviamente él no pudo, así que aquí estoy. Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Voy a seguir el serie que estoy predicando cada vez que tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes de comenzar, quiero mencionar algo que creo que todos saben porque había mandado una nota en la semana, pero en esta semana entró en la presencia del Señor lo que yo considero el predicador más claro y más poderoso que predicó en este púlpito en toda la historia de nuestra iglesia, el pastor Enoch Gutiérrez de México. Muchos de ustedes escucharon, algunos de ustedes probablemente se convirtieron bajo su ministerio. Los jóvenes lo conocen porque predicó muchos años en Mendoza y casi siempre por algunos años cuando vino a Mendoza también hizo un viaje a Buenos Aires para compartir con nosotros. Nuestros pastores, si toman homilética avanzada, tenemos grabaciones todavía de Pastor Enoch enseñando cómo predicar, que fue uno de los grandes comunicadores de la palabra de Dios, quizás el mejor que yo he conocido en mi vida. Yo doy gracias a él, a Dios por él, ha sido un mentor para mí. Aprendí mucho sobre predicar, aprendí mucho sobre pastorear. Él tomó una iglesia en Querétaro hace muchos años atrás con 150 personas. Hoy en día es una iglesia de 1,500 personas. Esta tarde estaba mirando en el funeral, si quieren ir a verlo, lo pueden ir a ver en YouTube. Solo tenés que ir a YouTube y buscar Iglesia Bautista Betel, Querétaro, y ya vas a ver. Impresionante, la iglesia es llena, pero también pastores de todo México y muchos otros países, cada uno compartiendo el impacto de este hombre de Dios en sus iglesias, en sus vidas, en su ministerio. Nosotros mandamos a varios pastores, inclusive el pastor Javier, a pasar 1 o 2 semanas en Querétaro, en ciertas épocas para aprender todo lo que pueden aprender del pastor Enoch. Así que damos gracias a Dios por su vida, ya está con el Señor. Para mí es una pérdida muy grande. Un amigo, un mentor y una persona uno de esos pocos que te impacta la vida. Y quiero que ustedes sepan que ustedes han sido impactados por él, tanto por su prédica acá, pero también por lo que yo pude aprender de él y lo que los otros pastores podían aprender de él. Y damos gracias a Dios por su vida. Les animo a estar orando por su esposa. Ella siempre la acompañaba, él no viajaba sin ella. Ellos eran un equipo. Ella fue una ayuda idónea como esposa, pero también una ayuda idónea ministerial como ninguna otra. Ella también nos enseñó muchas cosas. Ellos fueron a Israel con nosotros en el año 2018. Algunos de ustedes saben que por los últimos casi 10 años el pastor Enoch ha sufrido de Parkinson. Siempre me decía, ya que era cada vez más duro y cada vez le costaba hacer las cosas, pero me dijo, estoy orando que el Señor no deja que me afecten los vocales, el Parkinson, porque quiero seguir predicando. Y predicó la última vez hace como 3 semanas. Le invité a Israel pensando, todo el grupo va a tener que ir lento, porque él no va a poder mantener el ritmo. Pero si conocen a Enoch, que era imparable. Tiene un ánimo, y en Israel no perdió nada. Flotaba en el Mar Muerto, caminaba por el túnel de Ezequiel. Y yo digo, el túnel no es para vos. Me dijo, vamos a ver, ¿viste? Ya caminaba por todo el túnel, que es como 1 kilómetro, un túnel bajo tierra con agua hasta las rodillas. Vio todo en Israel, muy contento y disfrutó de ver los lugares que él había estudiado por tantos años. Así que oren por su esposa, oren por su familia. Él entregó el lugar de pastor titular a su hijo, Enoch hijo, en este último año, pero obviamente la iglesia también donde él pastoreaba por tantos años y él personalmente ganó a Cristo a muchos de su congregación, estén orando también por ellos. Así que quería comentar eso. Es lindo reconocer grandes hombres de Dios que Dios utiliza en nuestras vidas. Bien, con eso vamos a 2 Timoteo capítulo 2. Cuando predico una vez por mes más o menos, que el pastor me invita, estoy muy agradecido,
Pero también, claro, no es como cuando predicaba todas las semanas. Y predicando un libro siempre tenemos que luchar para ver el contexto. Y voy a tomar un momento para hablar del contexto de lo que vamos a ver hoy. Prediqué creo que el 18 de diciembre, así que hace casi un mes que vimos capítulo 2, versículos 1 y 2. La mayoría de ustedes no estaban porque era un día de musical navideño y no sé en qué iglesia estaban, pero hoy en día estamos, así que quiero hacer un pequeño repaso de eso. Hoy vamos a ver capítulo 2, versículos 1 a 7, en especial versículos 3 a 7, pero quiero que sepan que en capítulo 2 de 2 Timoteo, versículos 1 a 7, es un solo párrafo. No se debe dividir en dos mensajes, solamente lo hago así porque si no, estaría un mensaje de 2 horas y media y no quiero terminar predicando solo, ¿no? Ahora, pero para entender este pasaje vamos a volver a ver algo de versículos 1 y 2 y también quiero darles el contexto porque en estos versículos Pablo está escribiendo a Timoteo y está tomando en cuenta la realidad que estaban viviendo. ¿Y qué fue esa realidad? Pablo está en la cárcel, Pablo sabe que va a morir. Pablo anuncia con mucha claridad en el último capítulo de este libro su muerte y de hecho él murió poco después de terminar este libro. Él dice en capítulo 1 que está en esa situación pero que predica el evangelio sin vergüenza y dice que está depositando en Timoteo toda la verdad que Pablo sabe, la verdad apostólica lo está depositando en Timoteo, preparando a Timoteo para después pasarlo a la próxima generación. En el contexto vemos también que Timoteo es un pastor más joven, es tímido, está enfrentando a cosas difíciles, algunos ancianos más grandes que él que están enseñando falsa doctrina y él tiene que enfrentar un montón de cosas que le cuesta como un pastor joven. Pero Pablo le está diciendo, presta atención porque estoy depositando esta verdad en ti y estoy contando contigo para llevarlo a la próxima generación. Él habla también en los últimos versículos de capítulo 1 de algunos que él dice que en versículo 15 que le han vuelto la espalda y nombra algunos. Personas en el cual él había confiado y trabajado en el ministerio quizás que ahora dice ellos me dieron la espalda y ya no están con nosotros. Pero también nombra uno que se llama Onesíforo, que vimos hace unos meses, que él dice, él fue a Roma y con gran solicitud buscaba en todo Roma por donde estaba yo en la cárcel y me vino a visitar, me ministraba con mucho afán, con mucha solicitud. Él hizo el ministerio para la gloria de Dios. Y entonces Pablo, habiendo hablado de todo eso, dice en versículo 1 de capítulo 2, tú pues, hijo mío, fortalécete. Está diciendo tú, no seas como los que me dieron la espalda, seas como Onesíforo. Que tú pues fortalécete porque vas a necesitar fortaleza por lo que viene ahora. Y en el párrafo que ya comenzamos a ver en diciembre, vamos a terminar hoy, hay 3 mandatos. En ese mensaje vimos los primeros 2. El primer mandato se encuentra en capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete. Allí está el mandato, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Él está diciendo el mandato es, toma fuerza porque la batalla va a ser difícil, toma fuerza porque tienen que ser el conducto de recibir la verdad apostólica y pasarlo a la próxima generación y depende de ti. Pero no está diciendo Timoteo tímido, trata de cambiar tu personalidad y luchar para fomentar en ti alguna fuerza, sino dice fortalécete, mandato en la gracia que hay en Cristo Jesús. La gracia acá es la palabra gracia que significa favor de Dios. No está hablando de la gracia que salvó a Timoteo, sino está hablando de gracia para servir al Señor y vivir para el Señor. Es una gracia que viene porque está en Cristo. Es una gracia que vos y yo tenemos si conocemos a Cristo como Salvador. Es gracia que está a nuestra disposición. En este contexto fue poder de Dios que el Señor provee para poder enfrentar las cosas que Timoteo tiene que enfrentar. Entonces vimos en diciembre el primer mandato, fortalécete, no en ti mismo, no en tu personalidad, en la gracia, en el poder que el Señor provee. Segundo mandato se encuentra en versículo 2, dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga, allí está el mandato, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, el segundo mandato aquí es encargar la verdad que recibiste de mí, encargarlo en la próxima generación.
Lo que yo deposité en ti, ahora mandato, depositarlo tú en la próxima generación. Depositarlo en hombres fieles idóneos que también van a enseñar a otros. Entonces eso fue el segundo de los mandatos, y es muy importante ver eso por lo que vamos a ver hoy, que el mandato giraba alrededor de esta gran tarea tan importante que Timoteo recibió la verdad de Pablo y tenía que depositar esa verdad en hombres fieles que enseñarían también a otros. Ahora hoy, para anticipar, antes de leer todo el pasaje, encontramos el tercer mandato. El tercer mandato es versículo 3 y comienza con el mandato, que es una sola palabra en griego, que es sufre penalidades. Sufre penalidades. Qué lindo mandato. ¿Sabe qué es un mandato? Sufre penalidades. ¿Te gusta ese mandato? A mí no me gusta sufrir y no me gusta penalidades. Pero es el mandato que el Señor dio a Timoteo y también dio a nosotros, porque para poder recibir la verdad y ser fiel en comunicar la verdad, tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades. Preparados para hacerlo y preparados para obedecer ese mandamiento. Para depositar el tesoro en la próxima generación, va a ser difícil. Pablo está diciendo, no será fácil, Timoteo, requiere compromiso. Y quiero que observen, y la traducción en la NBLA es muy buena acá, versículo 3, sufre penalidades conmigo. La palabra no se utiliza mucho en la Biblia, pero es una palabra que significa sufre penalidades, pero lo hacemos juntos. Ahora, Pablo estaba sufriendo penalidades. Él dijo lo mismo en 2 Timoteo 1:8, dice así. Por tanto, Pablo dice a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino, y aquí está la misma palabra, sufre penalidades, en 1:8 está traducido así, sino, participa conmigo en las aflicciones. Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces él tenía que sufrir con Pablo. Pablo en la cárcel, Pablo siendo prisionero, Pablo esperando la muerte, Pablo después muriendo. Pero Pablo está diciendo, mandato, sufre penalidades conmigo porque es necesario para recibir y pasar las grandes verdades del Evangelio y de la sana doctrina. Entonces, sufrir, pasar miseria, angustia. Y Pablo aquí revela en el texto de hoy el sacrificio necesario para pasar la verdad recibida a la próxima generación. Y lo revela con 3 ilustraciones de la vida diaria del primer siglo. Con 3 ilustraciones de la vida diaria del primer siglo. Entonces hoy veremos esas 3 ilustraciones de lo que significa sufrir penalidades para poder depositar la verdad en la próxima generación. Leemos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Veremos entonces en estos versículos 3 ilustraciones de lo que significa sufrir penalidades en pasar la verdad de Dios a la próxima generación. Primera ilustración, Pablo, la primera ilustración es como buen soldado, no enredarse en los negocios de la vida diaria. Como buen soldado, no enredarse en los negocios de la vida diaria. Ahora, en primer lugar, creo que para entender esta primera ilustración para nosotros, que debemos ser buenos soldados y no enredarnos en los negocios de la vida diaria, primero tenemos que entender que somos soldados. Hay algunos en la vida cristiana que no se dan cuenta que hay una guerra, no se dan cuenta que hay un enemigo, no se dan cuenta que son soldados. Hoy en día se predica todo alrededor de nosotros lo que llamamos el evangelio de prosperidad.
Y te dicen, venga a Cristo y vas a tener salud, venga a Cristo y vas a tener riquezas, venga a Cristo y vas a tener todo lindo y no vas a tener ningún tipo de problema, será todo fácil, sin desafíos. Así que venga el Señor y ya vas a disfrutar de esa vida. Eso es muy lindo, muy interesante, atrae a mucha gente, pero la Biblia no dice nunca semejante cosa. Entonces los que creen eso y no se dan cuenta que son soldados, van a estar sorprendidos. Van a estar sorprendidos cuando se encuentran en plena guerra, en la batalla que no esperaba enfrentar. La Biblia siempre habla de una batalla, habla de una guerra. En 1 Timoteo 1:18 dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. 2 Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que si vas a vivir para la gloria de Dios, debes estar preparado, esperando ser perseguido. No debes estar sorprendidos. Efesios 6:12, Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra batalla es contra Satanás y sus ejércitos. Él es nuestro enemigo, él está en la batalla. Para hacerlo más personal, 1 Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás quiere devorarte, quiere destruirte. Así que no estés sorprendido al pensar que todo va a estar así, un camino de rosas y todo fácil, porque la Biblia nunca promete una cosa así. Jesús dijo en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El que va a ser un discípulo de Cristo tiene que negar a sí mismo, no traer placeres a sí mismo como quisiera hacer. Tiene que tomar su cruz, que significa llevar la cruz hacia la muerte y seguir a Cristo. Entonces, en primer lugar debemos entender que somos soldados y que hay una guerra y debemos no estar sorprendidos cuando tenemos que enfrentar las cosas de esa guerra. Pero dice acá que el que sufre penalidades con Pablo debe ser un buen soldado de Cristo Jesús, un buen soldado. La palabra significa un soldado noble, excelente, bueno. Nosotros sabemos que en un ejército puede haber soldados buenos y soldados malos. Pueden haber cobardes que corren cuando viene el peligro. Puede ser el que no presta atención a lo que está pasando. Puede ser el que no es obediente a los que dan órdenes. Pero sabemos en las guerras, con muchas historias que podemos mirar, que cuando hay soldados malos, personas mueren. Personas mueren. Si vos estás peleando al lado de otro soldado, querés que ese soldado sea un buen soldado porque tu vida depende de su excelencia como soldado. Soldados malos producen personas muertas, producen batallas perdidas, producen guerras perdidas, producen deshonra y vergüenza. El Señor nos manda a nosotros a ser buenos soldados. Y después Pablo define qué es un buen soldado en versículo 4. Dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria. El buen soldado no se enreda en los negocios de la vida diaria. Ahora, déjame decir primero lo que eso no significa, porque a veces está mal interpretado. Esto no significa, por ejemplo, que debemos practicar el celibato. Algunos dicen, claro, el siervo de Dios no debe casarse porque entonces está distraído por su familia, su esposa y todas esas cosas. Pablo habla de eso, pero también Pablo anima a que nosotros nos casamos. Y el que toma esto para decir, no se puede casar porque no debemos estar enredados en la vida diaria, eso no es lo que está diciendo acá. Tampoco significa monasticismo. No significa, como algunos en la historia han interpretado, que entonces debemos alejarnos del mundo, ir a una cueva y vivir en la cueva, lejos del mundo, para que las tentaciones no se acercan, y así podemos ya no estar enredados en los asuntos de este mundo. Podés ir a muchos lugares en el mundo,
El año pasado tuve el privilegio de ir a Capadocia, en Turquía. Está en el medio de Turquía. Es un lugar lleno de cuevas. Hay cientos y cientos, seguramente miles de cuevas. Hay ciudades en las cuevas. El hotel era una cueva, ¿no? Pagamos para dormir en una cueva, imagínate. Pero era así. Y vimos, hay más de 100 iglesias que son iglesias cuevas, que estaban en las cuevas, pero eran los monjes que estaban en esas cuevas, que fueron allí a vivir de la manera más rústica posible, lejos de todo, pensando que entonces no se estaban enredando en los negocios de la vida. Pero Jesús dijo cuando oró al Padre en Juan 17, dijo así: yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El Señor no quiere que nosotros nos alejamos del mundo o que desaparecemos del mundo, sino el Señor quiere que vivamos en el mundo con nuestro enfoque puesto en el Señor y sus propósitos para nuestra vida, y que no nos enredamos en los asuntos del mundo, y que vivamos santificados, separados para Dios en el medio del mundo, siendo luz al mundo. Ahora, entonces dice que el buen soldado no se enreda. La palabra enredarse no significa que no participas en cosas, sino significa no ser atrapado. La palabra fue utilizada en aquel entonces, por ejemplo, cuando una oveja estaba con su lana enredada en los espinos y no podía escapar. Ya estaba la lana ya entremetido con las espinas y ya estaba en peligro de perder su vida porque ya no podía escapar de esas cosas. Entonces está hablando de intereses que interfieran con el objeto de guardar y pasar el depósito. Este tema es de recibir la verdad y pasarla a la próxima generación. Entonces, si estoy tan involucrado con los asuntos de este mundo que ya no tengo tiempo, no tengo enfoque, no es mi propósito en la vida tomar la verdad que recibí, el evangelio y la sana doctrina, y pasarlo a las próximas generaciones, entonces estoy mal atrapado, enredado con los negocios de este mundo. En los ejércitos romanos en aquel entonces, ellos tenían lo que se llamaba el Código de Teodosius, que decía así: prohibimos al hombre en el servicio militar a participar en ocupaciones civiles. Y la Reina Valera dice correctamente en la traducción acá: ningún soldado así se enreda en los negocios de este mundo. Ahora, déjame explicar cómo esto puede funcionar. Hay un pastor, un ex pastor, voy a comenzar con esa realidad, que fue un copastor en 2 iglesias que me sostenía hace años atrás. Fue un pastor con mucho talento para su área, que no voy a decir el área, creo que nadie lo va a poder identificar, pero por las dudas, en su área era sobresaliente. Fue una gran bendición en las iglesias donde él estaba con el ministerio que él hacía. Pero para poder ganar un poco de dinero extra del ministerio y qué sé yo, su esposa comenzó a vender los cosméticos de Mariqué. Y era muy buena vendedora. Y no sé si ustedes saben en Estados Unidos, pero los vendedores de Mariqué que venden mucho producto y ganan mucho dinero, los regalan un Cadillac rosada. Así que si ves en el auto un auto pintado como ningún otro, tipo Barbie, ¿no? Andando por allí un Cadillac, ya sabes que es un premio porque alguien era el vendedor mejor del año de Mariqué. Y este esposo de pastor fue un excelente vendedor. No solamente era un buen vendedor, sino fue una buena administradora y ya tiene un montón de vendedores atrás de ella. Ya tiene una flota de autos rosadas. Y ganó mucho dinero, estaban moviéndose de lugar a lugar a lugar y a veces estaba en lugares con mucha gente también explicando cómo hacerlo y qué sé yo. Y el hombre llegó a estar cada vez más manejando la carrera de ella. Hasta que al final estaba ganando tanto dinero ella que no tenía sentido para él trabajar. Claro, su trabajo fue el ministerio, entonces dejó el ministerio. Él salió del ministerio, no había escuchado mucho de ellos por un tiempo, sabía que estaba muy involucrado en Mary Kay, y una vez me comunicó, después de años de no escuchar de él, me comunicó y me dijo: Reinaldo, estoy en Buenos Aires. Ah, mira vos. Entonces yo digo, bueno,
qué bueno, ¿dónde estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Me dice, mi esposa va a dar una campaña sobre Mariqué. ¿Me podés prestar un proyector? Eso es su interés en la obra de Dios en Argentina, si tuvimos un proyector para prestarle. Ahora, no digo que es malo vender Mariqué, no voy a decir mucho del producto, pero este hombre se enredó en los negocios de este mundo de tal manera que ya no sirve más al Señor. Ya abandonó su llamado al ministerio. El Señor le había llamado a servir a Dios en el ministerio, pero lo dejó porque estaba distraído por las cosas de este mundo. También conozco casos, esto es Estados Unidos, pero pasa acá también, que un pastor cuando es tiempo completo, la iglesia le paga, y eso no es automáticamente necesario, el pastor no tiene que estar tiempo completo, puede trabajar también. Eso está bien acá. Pablo trabajaba, Pablo hacía tiendas, pero no estaba enredado en los negocios de este mundo. Él trabajaba para poder servir al Señor. Está bien que el pastor trabaja. Pero cuando un pastor es pago tiempo completo, se espera que va a dedicar todo su tiempo a servir al Señor en la iglesia que le está pagando. Pero conozco pastores que si piden a su congregación, ¿me pueden pagar 100% y yo también puedo tener otro trabajo? Le van a decir que no. Pero hay una cosa muy popular a veces en Estados Unidos que es lo siguiente: comprar una casa vieja, arreglarla y venderla. Se llama flip una casa. Es comprar y vender. Dentro de poco tiempo, pero ganar mucha diferencia de dinero por las mejores que hiciste. Entonces conozco pastores que su iglesia nunca le diría podés tener un trabajo, pero como nadie sabe lo que están haciendo todo el día, compran casas y dedican su tiempo a reformar la casa y vender la casa y ganar mucho dinero con eso, mientras que la iglesia le está pagando para ser pastor tiempo completo. Han perdido su enfoque. No tienen tiempo para ministrar a la gente como corresponde. No tienen tiempo para dedicarse a los mensajes que predican porque están enredados en los negocios de este mundo. Pablo entonces dice aquí, el buen soldado, como un soldado en un ejército, no se enreda en los negocios de la vida diaria. Nosotros sabemos que si el país estuviera en guerra y si alguien estaba invadiendo Argentina y tenemos el ejército allí peleando, no queremos que los soldados estén diciendo, bueno, voy a trabajar algunas horas, pero después tengo mi kiosco acá, ¿no? Imagínate, o sea, es absurdo. Y eso es la ilustración que Pablo nos está dando. ¿Y por qué se hace eso? Nos dice en el contexto por qué lo hace. Dice, fin de versículo 4, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También está muy bien traducido aquí porque eso es lo que significa la palabra. No solamente significa para que pueda agradar a su comandante, su jefe en el militar, significa eso, pero la palabra en sí significa para que pueda agradar a la persona que lo reclutó. El que le reclutó. Es como si un soldado fue voluntario en el ejército porque un general le reclutó. Fue la persona que le presentó la oportunidad. Él lo aceptó y entró allí y debe todo a su general que le reclutó. Ahora, cuando pensamos eso, en lo que Pablo está diciendo, y voy a decirlo así porque en el contexto creo que es correcto, ¿quién te reclutó a ti como soldado del Señor Jesucristo? No eres soldado del Señor Jesucristo porque mereces ser un soldado, porque vos lograste ser un soldado, o porque vos ya por forma innatos ya eres el mejor soldado. Tú eres soldado porque el Señor Jesucristo te reclutó. En capítulo 1, versículo 9 de este libro dice, Él nos ha salvado y Él nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Hermanos, es un privilegio ser un soldado y el que nos hizo soldados, el que nos reclutó es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no quiero enredarme en los asuntos de este mundo? Y quiero entonces dedicarme con un enfoque total en las cosas del Señor, porque el Señor me llamó, el Señor me salvó, el Señor me hizo soldado en su ejército. En el mundo romano, el ejército exigía lealtad absoluta al comandante. El soldado romano tenía algo que se llamaba el sacramentum, que fue jurar lealtad al emperador.
Y fue jurar lealtad al emperador hasta la muerte. Y sabe que en la historia vemos que siempre fue hasta la muerte, porque el que realmente cumplió con su juramento siguió al emperador en las batallas hasta que a veces murieron. Pero también hay casos de los que no cumplieron con su juramento y también murieron, porque fueron desleales al emperador al cual habían jurado. El soldado romano sabía, y la gente del tiempo de Pablo sabían lo que significaba ser leal a la persona que los reclutó. Pero nosotros tenemos nuestra lealtad no a un emperador pecador y que cambia cada rato, sino nuestra lealtad es a Cristo, nuestro Salvador. Él dio su vida por ti. Y su propósito es que tú vives para agradarle a Él, para dar placer a Él, no a ti mismo, para dar satisfacción a Él, no a tus propios deseos. Entonces Pablo dice acá, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. En aquel entonces, para los romanos, la victoria dependía de esa devoción al comandante. Hasta el día de hoy, cuando hay un soldado nuevo, se dedican unos meses para romper la voluntad del soldado. Quieren que el soldado aprenda que él en el ejército no tiene una voluntad, sino su voluntad es la voluntad de su comandante, que tiene que aprender a obedecer sin cuestionar, a obedecer en forma sacrificial, a obedecer en forma absoluta, porque en las guerras obediencia salva vidas. Y el comandante no puede dar un orden a los soldados y los soldados estén mirando el uno al otro diciendo, ¿te parece? ¿Quieres hacer así? Vamos a ataque, vamos para atrás. ¿Qué importa lo que dice él? No, el soldado tiene que aprender a obedecer órdenes. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa misma lealtad, porque la victoria en nuestra tarea depende de eso. ¿Y qué es nuestra tarea en este contexto? Es recibir la verdad del Evangelio y la sana doctrina y pasarlo a la próxima generación. Debemos obedecer a nuestro comandante porque él sabe toda la batalla. Te pregunto, terminando esta primera ilustración, ¿vas a pasar el depósito a la próxima generación? ¿Estás dispuesto a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo? ¿Te das cuenta que eres soldado? ¿Te das cuenta que eres un enemigo? ¿Te das cuenta que estás en una batalla? ¿Vivís para agradar al Señor o vivís para agradar a ti mismo? ¿Estás ya atrapado por los negocios de este mundo? ¿O tenés tu enfoque en tomar la verdad de Dios y pasarlo a los que no lo conocen? El mandato acá es sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda ilustración, versículo 5. Como atleta, compete de acuerdo con las reglas. Como atleta, compete de acuerdo con las reglas. Versículo 5. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Ahora debemos comenzar con esto. El atleta no pone las reglas, ¿no? El atleta no pone las reglas. El atleta que está en un deporte no puede decir, no me gustan los reglamentos, voy a poner mis propios reglamentos. Hay reglas ya para el juego. Yo conocí un hombre, y voy a tener cuidado para que no lo identifiquen, pero conocí un hombre hace muchos años acá en Argentina, y muchas veces jugaba básquet con él. Y sí, yo jugaba básquet, sí. Toda la cancha, ¿no? Podía correr de un lado al otro sin pedir oxígeno. Pero sabe que en ese tiempo, en mi juventud, estábamos en un lugar donde este hermano era jefe, estaba encargado de todas las cosas y le gustó jugar al básquet. Entonces, cuando yo estaba cerca a él, 2 o 3 veces por semana jugábamos básquet. Pero fue muy interesante. Porque él como jefe, todo el mundo en alguna manera estaba en sumisión a él, él eligió los equipos. Y él dijo, vos, estaban conmigo. Él eligió siempre los mejores 5 jugadores de su equipo. Y los 5 peores jugadores del otro equipo. A mí me gustó eso porque me eligió a mí. Yo estaba contento porque en todas las veces que jugué básquet con él, nunca perdimos, jamás. Porque él eligió a todo lo que él consideraba los mejores jugadores y jugamos todos juntos. Pero no solamente eso. Él fue el árbitro. Entonces, mucho foul del otro equipo,
Pero nosotros podemos medio matar a la gente, no pasaba nada. Así que él fue la ley, él armaba las cosas, él hizo todo bien. Y yo estaba contento, porque siempre ganamos. Ahora, el otro pobre equipo, me imagino que los pobres venían 3 veces por semana como animales sacrificiales, ¿no? Porque ya sabían que iban a perder, iban a ser golpeados y todo lo demás. Pero eso no son las reglas de básquet, no debe ser jugado así. A mí me gustó, pero no era lo correcto. ¿Por qué? Porque eso no son las reglas. Y nosotros no podemos poner las reglas, ni en los deportes, ni tampoco en servir al Señor. Ahora, en los juegos griegos romanos de aquel entonces, una de las reglas que ellos tenían es que tenían que entrenarse estrictamente y duramente por 10 meses, un mínimo de 10 meses. Y tenían que dar un juramento delante de Zeus de que habían cumplido con esos 10 meses de entrenamiento duro y sacrificial. Ahora, si ellos hicieron ese juramento, estaban entonces comprometiéndose con 10 meses de disciplina, sacrificio, constancia. Tenían que cambiar su dieta y abstenerse de cosas que no les iba a ayudar a hacer su deporte. Tenían que hacer ejercicios constantes y hacerlo a la mañana cuando no querían levantarse, a la noche cuando ya querían ir a la cama, cuando estaban corriendo y haciendo cosas y ya no querían saber más nada. Tenían que seguir adelante. Tenían que tener dominio propio y no dejar que su cuerpo diga, ya basta, y escuchar a su cuerpo, sino ellos tenían que dominar su cuerpo. Ellos tenían que negar a sí mismos. Ahora, la consecuencia de no seguir las reglas en los juegos griegos y romanos eran látigos corporales. Sufrieron si ellos fueron enganchados de que habían mentido en cuanto a cumplir con esas disciplinas. Ahora, ellos quizás contentos, les cuento algo, ellos juraron delante de Zeus que lo habían hecho. Zeus no les hizo nada, ¿no? Por las dudas te digo, Zeus nada, porque Zeus no existe. Pero los jueces sí, y le dieron látigos y le dieron multas. Y fueron deshonrados, porque se habían comprometido y habían juramentado, pero no lo habían cumplido, porque ellos no cumplieron con las reglas. Entonces, como no cumplieron con las reglas, no ganaron el premio. Ahora, en la vida cristiana también tenemos reglas, y no estoy hablando de cosas de legalismo, estoy hablando de mandatos de Dios y también las disciplinas que el Señor nos ha dado. Podemos ir a muchos lugares aquí, pero tenemos disciplinas nosotros en la vida cristiana que Dios nos manda a cumplir. Segunda Pedro 1, 5-7 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, así que necesitamos diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Allí encontramos algunas disciplinas. Tenemos que ser diligentes, tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener perseverancia, constancia, seguir adelante. Tenemos que tener piedad, que es devoción al Señor. Pablo también hablaba de los juegos en 1 Corintios 9, cuando dijo así, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corren de tal modo que ganan. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Pablo dice que en la batalla cristiana que tenemos que abstenernos de todo lo que impide lo que estamos haciendo. Pablo dice que tenía que dominar a su cuerpo y hacer que su cuerpo fuera su esclavo. Y Pablo dice que hay que prepararnos para correr, para ganar, no simplemente correr. 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Déjame decir, el ejercicio físico aprovecha poco, pero aprovecha, ¿no? Porque algunos están diciendo, menos mal, mi esposa quiere que yo haga ejercicio y corro, hago bicicleta, y ahora Pablo dice que aprovecha poco. Aprovecha. Pero poco en comparación, porque sigue diciendo, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa de la vida presente también para la futura.
El Señor quiere que nosotros ejercitamos nuestra piedad, nuestra devoción al Señor mismo. Y las reglas de la vida cristiana significan seguir las reglas que Dios nos ha puesto. Voy a decir algo y después le doy rápidamente 3 pasajes para apoyarlo. Cuando le voy a decir algo absurdo, es muy absurdo, sin embargo, es algo que ha marcado la historia de la iglesia y que tenemos que saber y evitar. Qué absurdo que será si yo pongo como el propósito de mi vida recibir la verdad apostólica, el evangelio, creer en el Señor y tomar esa verdad, pero después mirar y decir, esa misma verdad no va a ser muy recibido y no me va a ser muy popular, entonces ahora lo voy a alterar un poquito. Lo voy a adulterar para que todo el mundo lo acepta. ¿No es absurdo eso si mi tarea principal es recibir la verdad y tomarlo intacto y pasarlo a la próxima generación, a hombres fieles? Pero el camino, yo digo, para ser popular, para ser más recibido, para que no sean pocos, sino que sean muchos, lo voy a alterar. Es absurdo. Sin embargo, ha pasado en la historia de la iglesia vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, porque el mensaje del evangelio causa vergüenza. El evangelio de Cristo es rechazado por la mayoría. Pero no tiene sentido eso, porque una de las reglas del juego es que la misma verdad que yo recibo es la verdad que tengo que pasar. Y si voy a cambiar la verdad de eso, mejor que no juego. Segunda Timoteo 1:13, lo vimos en capítulo 1. Retén la norma de la sana palabra que has oído de mí. Retén la norma de la sana palabra. Significa retén la forma. No simplemente una doctrina, la doctrina de que es verdad, retenerlo. Tito 1:9 dice, debo retener la palabra fiel que conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, tenemos que seguir la regla de que nosotros no podemos inventar la verdad que vamos a pasar a la próxima generación. Tenemos que recibir la verdad, la sana doctrina, y pasar la misma sana doctrina a la próxima generación. ¿Y qué es la meta para el atleta aquí? La meta es ganar el premio. La meta no fue ganar dinero, no fue ganar comodidad, fue ganar el premio. En aquel entonces el premio fue una guirnalda, una corona de flores, vamos a decir así. Era un premio de honor, una corona. Nosotros también recibimos un premio, que en la Biblia se llaman galardones. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Algún día vos y yo vamos a estar delante del Señor, nosotros que somos salvos, estaremos delante del Señor. Nuestra salvación no estará en juego. Simplemente el Señor, delante de Él en el tribunal de Cristo, va a recompensarnos por lo que hemos hecho en la vida para la gloria del Señor. Va a medir si es bueno o malo. Si nosotros hicimos cosas en el nombre del Señor, pero para nuestra propia gloria, ya recibimos nuestra gloria. No vamos a recibir recompensa del Señor. Pero Él quiere recompensarnos con coronas en el momento que nosotros estamos en su presencia. Creemos que uno dice, bueno, ¿para qué quiero coronas cuando estoy en el cielo? Que voy a tener una pila de coronas aquí y voy a mirar al otro y decir, ve, yo tengo más coronas que vos. Es contradictorio porque son coronas que recibimos para glorificar a Dios, servirle para su gloria. Creemos, según Apocalipsis 4:10, que vamos a tomar esas coronas y lo vamos a presentar a nuestro Señor. En ese versículo dice, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Qué lindo será algún día cuando el Señor en cierta manera nos reconoce con esas coronas porque hemos servido al Señor para la gloria de Él y podemos tomar esos y decir, como te serví para tu gloria, ahora te doy estas coronas también para tu gloria. Porque era por medio de ti, para ti y por ti, que ahora estoy recibiendo estas coronas. En el funeral de Pastor Enoch, que como dije, fue hoy, él falleció el miércoles, tuve el privilegio de mandar un video. Me pidieron un video y mandé un video.
Si vas a ver el funeral, esta parte le cuento porque el video se cortó en el medio, ¿no? Como no era mi culpa, yo lo mandé entero. Así que, pero después otro leyó algo que había compartido, pero lo que compartí, que quiero compartir con ustedes en este momento, es lo siguiente. Yo estaba en México una vez escuchando al pastor Enoch predicar, y él predicó sobre el tribunal de Cristo. Y él dijo algo que en aquel entonces yo nunca había pensado, pero indudablemente es la verdad. Y él no estaba hablando de sí mismo, él estaba simplemente predicando y diciendo una verdad. Pero él dijo, ¿te has preguntado en algún momento por qué no recibimos las recompensas después de morir, en el momento de morir? Morimos, vamos a la presencia del Señor, nos da coronas, pero no es así. Sino las recompensas vienen después de que Cristo ha vuelto y estamos todos delante de Él y Él da las coronas en esa fecha. Y Enoch dijo, y creo que es verdad, que el Señor nos da eso en el momento de morir porque las consecuencias de nuestro ministerio todavía no terminaron. Porque el ministerio de cada uno de nosotros, cuando tomamos la verdad y lo pasamos a la próxima generación, enseñándoles que ellos como hombres fieles pasan la misma verdad a otros hombres idóneos para también enseñar a otros, que solamente cuando llegamos al final en el tribunal de Cristo vamos a tener una idea de los galardones que cada uno de nosotros debemos recibir. Hoy cuando mandé el video, yo aplicaba eso a Enoch, que no es lo que él había hecho. Pero Enoch Gutiérrez tuvo un ministerio tremendo en el mundo entero. Pero también les puedo decir esto, y perdón que me incluyo en la ilustración. Doy gracias a Dios por Enoch porque él invirtió mucho en mi vida. Él me enseñó muchas cosas y yo miro en mi ministerio y para mí hay un antes y después de conocer a Enoch Gutiérrez. Me ayudó a predicar mejor, me ayudó a pastorear mejor, me ayudó en muchas otras cosas, muchos detalles y pasamos bastante tiempo juntos. Pero eso no es donde termina su ministerio, ni conmigo. Porque todos ustedes como congregación también recibieron el beneficio de las cosas que yo aprendí de él. Y a la medida que eso fue una bendición para nuestra iglesia, eso es un galardón indirecto para Pastor Enoch. Cuando nosotros enseñamos a pastores y pastores practicantes en nuestra iglesia, estamos enseñando a ellos cosas que nosotros aprendimos de Pastor Enoch. Y ellos más adelante van a enseñar también a otra generación esas mismas cosas que indirectamente fueron enseñadas por Pastor Enoch. Y así es con todos nosotros, que no podemos medir las consecuencias del ministerio que el Señor nos da, pero sí tenemos que, como atletas, tenemos que competir de acuerdo con las reglas, sabiendo que estamos para ganar el premio, y el premio son esas coronas que el Señor nos dará en ese tiempo. Y en esta tarea de este pasaje, de recibir la verdad y pasar la verdad, no sabemos por cuántas generaciones eso va a seguir. Estoy seguro con el pastor Enoch, que no conozco un hombre personalmente que ha tenido un ministerio tan amplio. Si miren el funeral vas a ver que hay pastores de todo México dando testimonio, de Chile, hay mensajes de todo el mundo. Es increíble el ministerio que él tenía. Para la gloria de Dios, porque fue uno de los hombres más humildes que conocí en mi vida, a pesar de que el Señor le había bendecido con tanto fruto, pero algún día en el tribunal de Cristo vamos a ver realmente cómo Dios lo utilizó. Y creo que eso va a extender por quizás siglos más adelante. Entonces, estás compitiendo, luchando para ser ganador. Y lo estás haciendo según las reglas, pasando la verdad, integrándolo y pasándolo intacto a la próxima generación. Que seas un ganador, que estés en la batalla, que estés en el juego de acuerdo con las reglas. Tercera ilustración, versículo 6. Tercera ilustración, como granjero, trabajar duro.
como granjero, trabajás duro. Dice el versículo 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Ahora, la traducción aquí es muy diferente a la Reina Valera. Ya les aviso que esto es lo correcto. Es muy diferente. Esto es lo que realmente el pasaje dice. El labrador es el granjero, el agricultor. El labrador, el granjero que trabaja, debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El granjero, el agricultor, era algo que todo el mundo de aquel entonces entendió. Mayormente nosotros vivimos acá en la ciudad y no vivimos en la granja. Quizás algunos se criaban en la granja. Si hablas con alguien que se criaba en la granja, preguntarle cómo fue. Te va a decir, sí, siempre dormí al mediodía, después paseamos. ¿Van a decir eso? No. Se levantaron temprano, trabajaron como un día antes de desayunar. Estaban haciendo trabajos duros, difíciles, porque los animales no esperan y las plantas no esperan. Las cosas hay que hacerlo mientras que hay luz. En este caso también probablemente eran lo que la palabra que nadie lo conoció esta mañana, mediero, que yo no lo inventé, ¿no? Algunos me acusan de inventar, pero la palabra significa uno que está trabajando la tierra que no es de él. Estos eran labradores, eran granjeros que probablemente no estaban trabajando su propia tierra, sino estaban trabajando la tierra de otro, y entonces sería muy fácil trabajar duro y no saber qué fruto iba a recibir. Pero entonces el pasaje nos dice que el granjero debe trabajar duro y que el Señor le dará la oportunidad de participar del fruto. Ahora, nosotros sabemos que el granjero, por definición, es uno de los trabajos más difíciles que hay. Tienen que arar tierra dura. Cuando pensamos, especialmente en Israel, la tierra mayormente es desierta y es dura, hay muchas piedras. Era tan difícil y tantas piedras en el primer siglo que le costó a los tractores. No habían tractores. La mayoría no tenían animales, pero tienen que tomar esa tierra dura y tienen que ararla, tienen que prepararlo, tienen que arar la tierra, sembrar a tiempo, cultivar, irrigar. Tienen que buscar alguna manera de lo que para nosotros sería fumigar, porque a veces los insectos vinieron y comieron absolutamente todo, y tenían que cosechar en el momento que fue necesario. No era un trabajo para el perezoso. No era para el trabajo para uno que no estaba dispuesto a trabajar. Era trabajo duro y sigue siendo trabajo duro hoy en día. Si alguna vez saludas a un granjero vas a darte cuenta, porque tu mano va a ser dura y delicada y su mano va a ser como cuero. Porque trabaja en una manera especial. Pero no solamente trabaja el granjero, sino que debemos definir cómo trabaja, porque es muy especial. Porque él trabaja y después hace lo que nos cuesta un montón. Trabaja y espera. Nadie pone la semilla y dice, bueno, esta noche vamos a comer tomate. ¿No? Hay que esperar. Lleva tiempo. Es sin resultado inmediato. Es sin gratificación instantánea, que es nuestra costumbre hoy de querer eso. Es trabajar con fe, creyendo que si yo voy arando, sembrando, cultivando, que va a haber fruto. Y el Señor dice que debemos participar del fruto. Proverbios 27:18 dice, el que cuida la higuera comerá su fruto. 1 Corintios 9:7, Pablo dice, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Y era aún una ley en Israel, en Deuteronomio 26, dice, ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. Entonces el Señor quiere que trabajamos duros, pero también nos da la promesa de disfrutar del fruto. Ahora, el labrador de Dios, en el contexto de este pasaje, estamos tomando la verdad de Dios y pasándolo a la próxima generación. Es trabajo duro. La Biblia requiere trabajo duro. Juan 6:27, Jesús dijo, trabajan, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Colosenses 1:29, Pablo dijo, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí.
También Pablo dijo en 2 Timoteo 3, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. En 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice que los pastores que deben ser honrados son los que trabajan con fatiga en la predicación y la enseñanza. Así que el Señor quiere que trabajamos. ¿Qué es trabajo? No debemos estar pensando que vamos a pasear. Pero trabajamos y esperamos. Ahora, déjame ilustrar cómo funciona esto, porque todos lo hemos vivido. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿esperamos un resultado instantáneo? Yo en 45 años en Argentina puedo recordar de una sola vez que prediqué el Evangelio a una persona y esa persona se convirtió en ese momento. Dijo, gracias por compartirme eso, oró, aceptó a Cristo y es fiel hasta el día de hoy en la iglesia. Uno. La experiencia más normal es predicarse el Evangelio y esperás y orás. A veces uno siembra, el otro cosecha. Yo he sembrado y otro cosechó. Yo he cosechado cuando otro sembró. Hay que sembrar el Evangelio, sembrar la palabra de Dios y es el Señor que da el fruto. Pero normalmente no es instantáneo y debemos tener paciencia sembrando el Evangelio del Señor Jesucristo y orando que después trae su fruto. Voy a dar como ejemplo la mamá de Iris Zapata. Algunos de ustedes se acuerdan de Iris, falleció hace unos años atrás. Y algunos de ustedes se acuerdan de su papá. El padre de Iris Zapata fue un hombre que yo conocí por más de 30 años. Él vino a nuestra iglesia el último año o dos de su vida, pero antes de eso fue a otra iglesia, pero lo conocí. Él había conocido a Cristo como grande, o sea, un hombre grande. El Señor le cambió la vida, el Señor le salvó, fue transformado. Y él fue fiel en asistir a su iglesia, estaba todos los domingos, estaba en todas las reuniones, estaba liderando estudios bíblicos, estaba involucrado en todo, él amaba al Señor, estaba totalmente comprometido con el Señor. Y su esposa no quería saber nada. Es más, ella le hizo la vida imposible. Por décadas, 30, 40 años, ella le hizo la vida imposible. Nunca le acompañó. No fue a un musical, no fue a nada. No quería saber nada. Y él fue fiel y él oraba por ella y nosotros oramos por ella. Y él fue fiel en compartirle el Evangelio y ser un buen ejemplo delante de ella. ¿Y sabe qué? Al final de sus vidas, poco antes de que ella falleció, ella aceptó a Cristo como su Salvador. Él tenía que esperar muchos años, pero pudo vivir para ver el fruto. Y hoy en día los dos están en la presencia del Señor. Hoy en día en nuestra iglesia hay esposos que están esperando, orando, esperando la conversión de sus esposas. Hay esposas orando y esperando la conversión de sus maridos. Siguen orando, siguen compartiendo, siguen esperando. Porque es trabajo y hay que esperar, pero hay fruto. Hay algunos alrededor de nuestra congregación que conocemos hace 20, 30, 40 años. Le hemos predicado el Evangelio. Ellos vienen de vez en cuando. Ellos están por allí, pero nunca han conocido a Cristo como Salvador. No perdemos esperanza. Seguimos predicando, seguimos orando. Y seguimos esperando poder disfrutar de ver el fruto de conversiones. Personas que llegan a conocer a Cristo como su Salvador. Porque el labrador trabaja y espera, y es el Señor que da el crecimiento. Pensamos los jóvenes. Sobre los años en nuestra iglesia han venido cientos y cientos de jóvenes que han venido a culto de niños en nuestra iglesia. Algunos de ellos ya tienen 50 años que estaban en nuestro culto de niños. Algunos de ellos vienen como niños porque les gustan las golosinas y les gusta el movimiento, los juegos y cosas así, y después desaparecen. Lamentablemente nos damos cuenta que en ese tiempo en culto de niños no se convirtieron. Entonces cuando llegan a cierta edad y ya las golosinas no les interesan, desaparecen. Es muy común, pasa en todas las iglesias. Pero sembramos la palabra de Dios en ellos, sembramos el Evangelio en ellos. Y gracias a Dios hemos vivido en los últimos 5 o 10 años en nuestra iglesia. ¿Cuántos de esos niños
que desaparecieron, han aparecido. Han aparecido, se convirtieron, vinieron con una esposa, un marido, una familia, se convirtieron todos y están sirviendo al Señor en la iglesia después de tantos años. Porque sembramos, pero nosotros no podemos producir el fruto. Nosotros sembramos, el Señor provee el fruto. Nosotros tenemos que esperar con paciencia. Y qué lindo que es que ellos en el cual depositamos el depósito que el Señor dio a nosotros, hoy en día después de tantos años, están pasando esas mismas verdades a la próxima generación después de ellos. Padres con hijos. Nosotros cuando vamos con nuestros niños enseñándoles la palabra de Dios, nosotros no podemos tomar la decisión de ellos de creer en Cristo como Salvador. Eso es algo que ellos tienen que decidir. No podemos obligarles a vivir vidas cristianas, pero sí podemos sembrar la palabra de Dios, el Evangelio en sus vidas. Sí podemos enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Sí podemos dejarles un ejemplo de cómo vivir para Cristo. Y después esperamos y oramos para ver las decisiones que ellos toman para la gloria de Dios. Y cuando ellos conocen a Cristo como Salvador, disfrutamos del fruto que a veces viene años después de que sembramos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de fruto, que nos garantiza fruto. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Efesios 6:8 dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ya he hecho referencia varias veces, Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Hermanos, hacemos el trabajo duro como un granjero, un labrador que trabaja. Y si nosotros trabajamos, este pasaje dice que nosotros debemos ser los primeros en recibir nuestra parte de los frutos. El fruto no depende de ti, depende de Dios. Pero el trabajo depende de ti, de tu obediencia en sembrar, cultivar, compartir el Evangelio. Bueno, le pregunto, ¿vale la pena? ¿Está dispuesto a sufrir penalidades para que la verdad que nos ha sido depositado llegue a la próxima generación? ¿Vale la pena ser un soldado? ¿Vale la pena luchar como atleta? ¿Vale la pena trabajar duro? Pablo nos dice lo que quiere que nosotros hagamos con este mensaje en versículo 7. Hay otro mandato allí. Dice así, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti en esta noche? Quiere que consideres todo lo que hemos visto en esta noche. Es un mandato. Él quiere que lo medites, que reflexiones, que prestes atención y que penses de acuerdo con la palabra de Dios en oración. Y que vos decidís si vale la pena sufrir penalidades como soldado, atleta y labrador para que las próximas generaciones puedan recibir las mismas verdades que ustedes recibieron en algún momento. Y el Señor quiere que medite en eso. Porque la verdad que vale la pena, pero significa sufrir penalidades. Pero lo que está en juego es la verdad llegando a la próxima generación. Y dice que si nosotros lo meditamos y reflexionamos sinceramente en estas verdades, dice, el Señor te dará entendimiento en todo. El Señor te dará comprensión. El Señor te dará buen juicio para entender estas cosas. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor quiere que tengas victoria como soldado, coronas como el atleta y fruto como labrador, para que sufrimos juntos penalidades para pasar el depósito a la próxima generación. ¿Qué harás vos? ¿Serás un soldado? ¿Serás un atleta? ¿Serás un labrador? Meditadlo, reflexionadlo. Y que el Señor te dé entendimiento, que es la mejor manera de invertir nuestras vidas. Estar enredados en el servicio al Señor y no enredados en las cosas de este mundo. Quiero terminar solamente diciendo, si hay alguien presente en esta tarde que no conoce a Cristo como Salvador. También en nuestro contexto, Pablo dijo estas palabras en 2 Timoteo 1:10. Que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.
Si estás aquí presente y no conoces a Cristo como Salvador, el Señor Jesucristo vino para ser tu Salvador. Él puso fin a la muerte porque Él resucitó y dio la victoria sobre la muerte. Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Te quiere dar vida eterna por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la verdad de que tú naciste en pecado, que no puedes salvar a ti mismo, nunca vas a poder dejar de pecar, siempre vas a ser culpable delante de Dios por tus propias fuerzas. Pero que podés reconocer delante de Dios que eres un pecador y poner tu fe y confianza en la obra de Cristo en la cruz, porque Él murió en tu lugar, Él pagó la cuenta por tus pecados y Él resucitó. Y la palabra de Dios dice, el Evangelio dice, que si reconoces tu pecado, confesás tu pecado al Señor y confíes en Cristo como tu Salvador, Él te perdonará, te dará vida eterna, te salvará. Te invito, allí donde estás sentado, si no conoces a Cristo como Salvador, Él puede ver tu corazón, habla con el Señor. Reconozca delante de Él que eres pecador, que necesitas de un Salvador y ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias por tu plan que vemos en este pasaje de cómo tú has planificado que el tesoro de tu evangelio y la sana doctrina sea pasado a la próxima generación. Señor, que el depósito que nosotros recibimos, que no se queda con nosotros, sino que lo pasamos a nuestros hijos físicos y también a nuestros hijos en la fe, para que la verdad pueda seguir y continuar en las próximas generaciones. Señor, que los meditemos en eso, que tengamos entendimiento, que estemos dispuestos a sufrir penalidades como soldados, atletas y labradores, para que la verdad de tu evangelio siga adelante. Y pedimos, Señor, si hay alguien presente